Muy buenas tardes para todos. Les damos la bienvenida a nuestro webinar. Muchas gracias a todos los asistentes que nos están acompañando el día de hoy. Nuestro webinar trata sobre el desarrollo de infraestructura vial con InfraWorld. Bueno, entonces vamos a iniciar. Este webinar va a estar siendo dictado por nuestra experta María Fernanda Vázquez. María Fernanda es especialista en todos los temas de arquitectura, ingeniería y construcción para MK Training and Consulting. Es ingeniera civil con diplomado con docencia universitaria. Tiene amplia experiencia en el sector de arquitectura, ingeniería y construcción y en todo el tema de proyectos de infraestructura con implementación BIM. Tiene excelentes conocimientos en herramientas de Autodesk, como lo son AutoCAD, InfraWorld, ACC y Civil 3D. Muchas gracias, Vanessa, por tu presentación. Vamos a comenzar con el webinar. De antemano, muchas gracias a todos por asistir. Ya Vanessa me presentó. Vamos a comenzar hablando inicialmente de lo que serán nuestros próximos webinars. Tenemos el 29 de septiembre el webinar de Upchain, que es con Nexis. El 13 de octubre, webinar de redes de tubería en Civil 3D, este es con interoperabilidad con Inventor. Y el 20 de octubre, integración BIM-GIS. Para que también los tengan ahí como súper presentes. Son unos webinars muy interesantes y estén pendientes de nuestras redes sociales donde vamos a estar publicando toda la información para que se puedan inscribir. Vamos a comenzar con la presentación. Inicialmente, para las personas que no nos conocen, quiero contarles quiénes somos. MCAT es la división colombiana de Microcat Training and Consulting, que es un distribuidor Autodesk categoría platino y está fundado en Estados Unidos, Boston, por talento colombiano. Fue fundado en 1987 y esta que es nuestra empresa matriz cuenta con 11 oficinas en Norteamérica y ahora trae su experiencia de más de 30 años al país. Nosotros como llegamos a Colombia, llegamos como el líder internacional de mayor experiencia, solidez y calidad en la industria de CAD, BIM, BDC y PLM. Esto con el fin de servir a la industria del diseño y la construcción a nivel nacional. Entonces, nuestro webinar de hoy es acerca de la infraestructura vial
mediante InfraWorks vamos a ver todas las bondades que nos trae este software de Autodesk de diseño conceptual para llevar a cabo nuestros proyectos de infraestructura vial. Cómo podemos llevar a cabo un desarrollo pues un desarrollo de una infraestructura vial desde InfraWorks, qué tipo pues, o a qué nivel puedo llegar yo con él en cuanto a desarrollo de infraestructura y cómo puedo seguir el flujo de trabajo después de InfraWorks. Entonces, inicialmente quiero hablar acerca de qué es InfraWorks, por si alguna persona no lo conoce. Es un software de diseño conceptual de infraestructura. Este nos sirve pues para contextualizar, optimizar y visualizar proyectos en un entorno muy real. ¿Qué tiene el software? Que es un software que nos permite tener el componente de la realidad y el componente del diseño y puede ser utilizado para etapas de prefactibilidad o etapas finales en los proyectos, como etapas de donde necesitamos hacer integraciones para presentaciones. Entonces, el software tiene muchas bondades en cuanto a realidad, nos permite tener un contexto muy amplio del proyecto, tomar decisiones muy rápidas, ya que pues al tener un contexto mejorado del proyecto, yo puedo tomar decisiones mucho más rápidas a cuando lo hago desde otro software. Y una interfaz de InfraWorks sería más o menos algo así. Y como podemos ver, pues el tema del componente real y el tema de renderización es muy profesional, por decirlo así. Entonces podemos tener todo el contexto de nuestro proyecto con datos del mundo real, incluirle datos geoespaciales para así nutrir nuestro proyecto, para tener un contexto mucho más amplio y que nos ayude a tomar unas mejores decisiones más informadas y con un entendimiento mucho mejor de lo que será nuestro proyecto final. También se utiliza para etapas finales, como por ejemplo para integración. Yo me puedo traer diferentes elementos desde diferentes plataformas. Por ejemplo, me puedo traer edificios desde Inventor, puentes, desde Revit, perdón. Me puedo traer piezas, por ejemplo, muy detalladas de puentes desde Inventor. Me puedo traer diseños muy detallados de vías de Civil 3D. Puedo además traer, por ejemplo, redes de tuberías. Puedo incluirle ortofotos, nubes de puntos, puedo extraer elementos de las nubes de puntos para que finalmente yo pueda tener un modelo integrado que pueda ser digerido mucho más fácil por cualquier profesional, o sea, que tenga un alto grado de entendimiento. Este software está creado mucho más para temas de infraestructura, temas viales, temas de redes, por ejemplo, modelado de redes, no al detalle, sino más como de presentación. El tema del modelado vial sí es al detalle. Además, yo puedo, por ejemplo, realizar explanaciones, realizar análisis de inundación, de movilidad y muchos análisis de tránsito mediante el software. Para temas de edificios es una representación muy visual, por decirlo así. Son más que todo masas a las que yo le puedo dar un render específico como el que estamos viendo en la imagen y yo le puedo dar una altura determinada dependiendo pues de la altura que va a tener mi edificio. Pero no tengo ningún problema si yo quiero incluir, por ejemplo, un edificio que ya esté modelado al detalle o una estructura vertical modelada al detalle desde Revit. El software lo lee bien y nos muestra todo el detalle del modelado. Entonces, inicialmente, para entrar ya en el tema como de la infraestructura vial con InfraWorks, nosotros podemos afirmar que la infraestructura del transporte tiene un rol fundamental en el desarrollo productivo y comercial de cualquier país. Las vías terrestres son parte de la infraestructura de transporte de mayor importancia pues en la movilización de personas y también nos permite pues movilizar como bienes y mercancías. Por lo tanto, es necesario que esta construcción de infraestructura se ejecute de una manera muy óptima y que se puedan aplicar las herramientas tecnológicas tanto en la ejecución de la obra como en la elaboración de la ingeniería de detalle. Esto con el objetivo de obtener productos seguros, funcionales y económicos. ¿Qué buscamos con todo esto? Optimizar el tiempo de diseño y construcción apoyados en nuevos procedimientos desarrollados a partir de tecnología informática existente. En este aspecto, entonces, se plantea que el uso de InfraWorks, pues con este webinar lo que queremos nosotros es plantear el uso de InfraWorks como un optimizador de tareas en cuanto a la infraestructura vial. ¿A qué me refiero yo con esto? De que, por ejemplo, nosotros tenemos etapas de prefactibilidad en un proyecto donde yo tengo, por ejemplo, una superficie de unas condiciones existentes ya
levantadas. Además de eso, yo tengo una ortofoto y tengo las condiciones pues existentes como tal de mi proyecto. Yo sé que yo debo conectar dos puntos, empiezan todos los profesionales a intervenir dentro del proyecto con los puntos que se deben conectar y yo desde InfraWorks, pues normalmente estudiaría desde Civil 3D, se empieza a hacer como todo el modelado inicial o pues como por decir así una línea de ceros inicial y yo ahí empiezo pues a tomar ya decisiones pues, en reuniones futuras que yo tenga con mi equipo de trabajo. ¿Qué planteamos nosotros? Que estas etapas de prefactibilidad con los proyectos viales se hagan en InfraWorks. Eso que nos permite que nosotros podamos optimizar muchos de los procesos que hacemos desde Civil 3D. Eso que estamos viendo en este momento en pantalla es una infraestructura vial en InfraWorks. Y InfraWorks me permite tener mucho más rapidez en la toma de decisiones que yo tengo que hacer en etapas de prefactibilidad y que tienen que ser muy rápidas y que me permiten ahorrar tiempo en futuras etapas de los proyectos, por ejemplo, el diseño al detalle, que se podría hacer desde otro software, por ejemplo, Civil 3D. Ahorita lo vamos a ver en la demostración, yo a qué quiero llegar con todo esto, pero lo ideal con InfraWorks es que podamos optimizar procesos, que yo pueda ver, por ejemplo, con la realidad de la ortofoto, si yo tengo una ortofoto a detalle, yo por dónde puedo pasar mi vida, qué afectación va a tener este en el contexto circundante que tiene el entorno, qué tipo, por ejemplo, de radios de giro yo puedo tener, qué obras especiales debo hacer, identificación de todo esto que nosotros hacemos en la etapa de prefactibilidad, hacerlo desde un solo software donde yo pueda integrar toda esta información y que me optimicen muchos de los procesos que yo vaya a hacer en futuras etapas. ¿Yo qué puedo obtener con eso? Puedo obtener un diseño preliminar de una vía. Entonces yo puedo tener, por ejemplo, definición de radios de giro, puedo tener definición, por ejemplo, de normas que yo le quiera aplicar al software para que él me condicione los parámetros con los que yo puedo trabajar dentro del diseño. Puedo tener una definición de un perfil, puedo tener definición de un ensamblaje, puedo tomar decisiones en cuanto a, por ejemplo, la proyección que van a tener mis saludes y esto es cómo me van a afectar el espacio en el que estoy, todo el contexto del proyecto. Y cuando ya tenga esa información preliminar, ya con un componente de realidad que me permite el software, yo eso me lo puedo llevar para futuros procesos en otro software. Por ejemplo, yo me puedo llevar todo este diseño para Civil 3D a seguir un diseño mucho más al detalle, a generar planimetría, pero ya con algo muy detallado. ¿Qué quiere decir esto? Que yo ya tengo, por ejemplo, un perfil definido, ya tengo un ensamblaje definido y yo con esa información puedo seguir trabajando desde Civil 3D, no es necesario volverlo a hacer. Simplemente exporto mi modelo, lo abro en Civil 3D y él me lee la información como alineamientos, corredores, superficies pues de los taludes, configuración de taludes, de ensamblajes, incluso se puede generar el perfil mediante esta información. Entonces es optimizar los flujos de trabajo, aprovechando al máximo pues estas herramientas para poder tener una etapa de prefactibilidad mucho más rápida y así ahorrar tiempo y ahorrar procesos en los proyectos. Me gustaría que este webinar fuera un poquito más de demostrativo, entonces vamos a irnos ya después de hablar como de esta parte un poquito teórica directamente al software, a hacer la demostración para que podamos entender un poco más todo esto que mencioné. Entonces acá lo que voy a hacer es abrir el software como tal. Este sería InfraWorks, esta es la interfaz como tal que yo tengo de InfraWorks y vamos a ponernos en un contexto real de un proyecto, vamos a decir que esto es un proyecto y yo hago parte pues del equipo del diseño vial, por decirlo así. Entonces yo acá tengo una ruta que yo puedo identificar, una vía existente que yo puedo identificar mediante la ortofoto y mediante pues, mi condición existente del terreno, que es un levantamiento que se hizo con un método LiDAR. Entonces tiene muy buena precisión, mi ortofoto también tiene muy buena precisión, pues si nos vamos a mirar tiene muy buen detalle. La superficie que yo tengo generada con la nube de puntos generada por el LiDAR está bien con respecto a la ortofoto, o sea, no hay como mucho desfase. Entonces yo tengo una información preliminar confiable que me sirve para hacer mi primer análisis. Entonces, ¿yo qué necesito en este proyecto? Poniendo el ejemplo que estamos en un proyecto real, yo necesito modificar esta ruta porque digamos que se hicieron estudios y acá hay una falla geológica, entonces necesitamos que este tramo sea por otra parte, pues que encontremos un lugar mejor por donde se pueda hacer según otros estudios y que podamos modificar pues la ruta como tal. Entonces, para empezar, es importante mencionar que en InfraWorks yo puedo tener dos tipos de carreteras. Inicialmente yo puedo tener
bueno, esa es la interfaz de InfraWorks. Para yo crear carreteras me voy, estamos en administrar, me voy para el apartado de crear y me aparece la opción o el módulo de transporte. Dentro de transporte yo puedo crear diferentes tipos de carretera. Puedo crear una carretera compuesta y una carretera de planificación. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a crear acá ambas carreteras. Esto sería una carretera de planificación y adicionalmente yo puedo crear otro tipo de carreteras que es una carretera compuesta. ¿Qué es una carretera de planificación? Son carreteras, por decir algo, optimizadas que utilizan geometría de spline. ¿Qué quiere decir esto? Es por decir como una polilínea que nosotros usualmente, como una 3D poli que nosotros usualmente usamos en Civil 3D, que tiene diferentes vértices alrededor de ella. Yo acá en la mitad de este tramo puedo añadir, por ejemplo, un vértice y ese vértice comenzarlo a configurar hacia diferentes lados, ¿cierto? Entonces, es una vía, una representación de una vía inicial, en el que yo únicamente tengo una línea de referencia y visualmente tengo un render de si fuera una vía, o sea, como si fuera una vía, pero es una línea. Yo a esta carretera no le puedo configurar, por ejemplo, radios de giro, no le puedo configurar velocidad, no le puedo configurar estos parámetros debido a que simplemente es una simple línea, ¿cierto? Entonces, ese es el primer tipo de carreteras. Yo esta carretera la puedo configurar para que sea una carretera compuesta, que es la siguiente que tenemos acá al lado. Y una carretera compuesta es una carretera que ya tiene todos los parámetros de diseño. Si vemos la diferencia, cuando yo selecciono esta carretera de planificación, dentro de las propiedades que yo tengo de ella, tengo pues un tipo como de ensamble que yo le asigné, lo podemos cambiar. Entonces ya tengo este ensamble. Además de eso, yo tengo, por ejemplo, diferentes atributos como desfases de elevación, pendientes, pero son muy como por configurar la línea como tal. No es una vía como tal que tenga un alineamiento, que tenga un perfil, al cual yo le puedo agregar un peralte, al cual yo le puedo agregar como sobreanchos. Simplemente es una vía representada por líneas. Ahora yo puedo tener también una carretera compuesta y la carretera compuesta ya sí tiene todos los elementos como tal de un diseño de una vía. ¿Qué quiere decir esto? Esta carretera puede tener, por ejemplo, una velocidad de diseño, yo le puedo agregar una norma de diseño, yo le puedo, por ejemplo, editar los saludes a esta carretera, puedo editarle pendientes, puedo editarle todo el tema del perfil, los ensambles. Entonces, es una carretera mucho más compuesta, que es por decir así, la carretera de diseño y es la que uno usa para hacer estos primeros acercamientos a un diseño vial. Entonces, vamos a borrar esta para yo convertirla en una carretera compuesta. Yo puedo hacer mi primer trazado, por ejemplo, con una de planificación. Simplemente le doy un clic derecho y le doy convertir a carretera compuesta. Con eso yo ya tendría una carretera compuesta que tiene todos los parámetros como tal de una vía. Entonces ya, por ejemplo, yo tengo PI, PC, tengo longitud de la curva, tengo además, pues la carretera tendría para insertarles componentes de ensamblaje, si yo le quisiera cambiar la configuración inicial que tiene, le puedo configurar los saludes. Inicialmente vamos a eliminar esta, seleccionamos y la borramos y vamos a quedarnos únicamente con la que tenemos acá. Entonces, ¿qué quiero yo inicialmente? Quiero definirle, o vamos a ver cómo le puedo definir una norma a mi dibujo. Pues o la norma me va a condicionar todos los parámetros que yo voy a tener dentro del dibujo. Por ejemplo, si yo quiero agregar acá una curva horizontal, yo le voy a definir a esto un radio, digamos, de 45 y la voy a mover un poco hacia afuera para que nos quede la curva más definida. Entonces, acá me va a aparecer una etiqueta en color amarillo que me dice que el radio infringe la norma de diseño de carreteras, que el radio mínimo para cumplir la norma de diseño según la velocidad que yo tengo y la norma que yo le asigné es de 57.26. Entonces yo le voy a asignar, por ejemplo, un radio de 58. Entonces ya no me aparece la alerta, ya me aparece la etiqueta de color blanco. Eso quiere decir que yo estoy cumpliendo con la norma y con la velocidad de diseño, pero yo ¿cómo puedo modificar esta norma? Entonces yo me voy para el apartado de administrar y en ese apartado del modelo, yo le doy en las propiedades del modelo.
acá me aparece un cuadro de diálogo donde yo puedo configurar las propiedades del modelo, puedo configurar, por ejemplo, el sistema de coordenadas, y puedo configurar las normas de diseño de carreteras. Entonces, según estas normas que yo voy a tener, tengo tres opciones. Tengo la ASHO, que es Imperial, que depende de pues, las unidades en las que vayamos a trabajar. Tengo la métrica, que es la que tengo definida en este momento, y tengo la de MRB métrica también. Entonces, pues simplemente si quisiéramos elegir otra, yo lo voy a dejar en la que está, que es la métrica, y le voy a poner acá pues, como una descripción. Le voy a dar aplicar y aceptar. Listo. Entonces, además de esto, yo le puedo definir a mi vía una velocidad de diseño. ¿Cómo lo hago? La voy a seleccionar, le voy a dar clic derecho y le voy a decir que me muestre la velocidad de diseño. Entonces, yo puedo ocultársela o puedo darle para que me la muestre. Acá al lado me aparecería esta etiqueta que vemos acá, que son 40 kilómetros. Entonces, yo lo que quiero hacer es modificársela para pues agregarle otra velocidad de diseño, configurarla según los parámetros que yo necesite. Y para hacerlo, voy a configurar este valor, le voy a poner, por ejemplo, 50 kilómetros. Y ahí me queda que mi velocidad de diseño son 50 kilómetros. Además, yo le puedo añadir una velocidad de proyecto, que eso sería tramo por tramo. Entonces ya no sería la de diseño, sino la velocidad que tendría el proyecto a diferentes tramos. Entonces yo le voy a poner acá 40 kilómetros. Le voy a dar a aceptar y vamos a ver. Ah, bueno, acá me pregunta que en qué abscisa yo quiero que comience la velocidad. Yo le voy a poner que sea pues como en todo el tramo. Entonces acá me va a aparecer que la velocidad del proyecto va de 40 kilómetros a 50 kilómetros, que fue las dos que asigné. Y a partir de ahí ya yo puedo empezar a modificar los diferentes parámetros y ya me van a empezar a aparecer las etiquetas que mencioné anteriormente. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo una velocidad de 35, un radio, perdón, de 35, él me va a decir que según la norma mínimo va a ser de 57. Entonces yo le voy a poner 60 para que me quite la etiqueta. Listo. Entonces yo acá tengo por decir así, mi primer acercamiento con lo que sería mi vía. Yo voy a empezar a configurarle diferentes parámetros que yo necesito pues para mi diseño. Entonces primero lo que voy a hacer es adicionarle una sección de ensamblaje diferente. O sea, yo no quiero que sea carril, carril, sino que tenga una configuración diferente. Lo que voy a hacer es que voy a darle un clic a la vía y luego le doy clic derecho y le pongo insertar componente de carretera. Entonces ahí me aparecen las opciones de los componentes que yo puedo agregar. Yo le voy a decir que la configuración que yo quiero es esta y le voy a poner que me lo agregue principio a fin. Entonces ahí lo que yo agregué fue un carril adicional, entonces ya no tendría la configuración que tenía anteriormente. Además de esto, yo a la vía le puedo configurar los saludes. Si yo le doy un clic, me voy a la sección de las propiedades que aparecen a mano derecha y puedo seleccionar aquí donde dice explanación, por ejemplo, un material de desmonte. Entonces yo le voy a decir que yo quiero que sea el corte, quiero que me lo ponga en este verde, que sería como una cobertura, pues como de grama. Y el segundo le voy a poner que me lo ponga como en este oscurito, que sería como un lleno. Entonces voy a salir con un clic y aquí automáticamente él me pinta, por decirlo así, o me pone encima de los saludes de corte y de lleno la configuración en cuanto a visualización que yo le asigné. Además de esto, le voy a asignar una configuración diferente. Por ejemplo, yo quiero que el límite de la explanación no sea 10 metros, sino que sea 25. Y además pues que la relación de corte sea 2:1. Por ejemplo, si yo le pusiera, no sé, un 5:1 para que veamos cómo configura el talud ahí inmediatamente, entonces yo le voy a poner que sea un 2:1, que la de lleno sea un 1:1, por decir algo. Entonces ahí tendría mi nueva configuración. Yo le quiero configurar un ensamblaje total, o sea, no añadirle un nuevo carril,
sino reemplazar todo el ensamblaje en conjunto. Entonces yo lo que voy a hacer es que le voy a dar clic derecho, reemplazar ensamblaje y voy a seleccionar el que yo quisiera agregar. Entonces yo quiero agregar, por ejemplo, pues de la librería que yo tengo. Estas librerías se pueden configurar creando los ensamblajes que uno necesite. Yo le voy a poner este y le voy a poner que me lo agregue de principio a fin, o sea, que me configure toda mi carretera de principio a fin. Entonces acá tendría la nueva configuración del ensamblaje, que serían una doble calzada con un separador pues, de zona verde y tendría andén a ambos lados y además de eso tendría decoración pues como toda la luminaria. Entonces eso sería pues como yo como podría reemplazar el ensamblaje total. Además, si yo necesito, por ejemplo, mover los pinzonamientos en cuanto a temas horizontales, yo lo podría hacer moviendo simplemente los pinzonamientos así en horizontal hasta donde yo lo necesite hacer, lo voy a mover hasta ahí y automáticamente él se me actualiza. De igual forma, yo lo puedo hacer con el tema del perfil, dándole un clic a la vía y dándole mostrar la visualización en perfil. Lo que hace es que me aparece un cuadro que me permite modificar el perfil en todo el tramo de la vía. Esta línea amarilla que yo veo me va mostrando tramo a tramo donde estoy ubicada en el perfil. Por ejemplo, acá estoy ubicada en la abscisa 43.02, según lo que puedo leer en la pantalla. Y sería, pues en la vista horizontal sería más o menos por aquí. Entonces yo podría, por ejemplo, ahí añadir un PI vertical y empezar a controlar ya el perfil en cuanto al terreno. Entonces yo podría comenzar a mover los pinzonamientos, de igual forma el de inicio y el de fin, para que podamos ver un poquito mejor los saludes. Y así sería la forma de configurar el perfil como tal. Además de esto, yo puedo, por ejemplo, modificarle las marcas viales a la vía. Yo me voy a parar sobre ella, le voy a dar clic derecho y le voy a poner marcas viales, modificar marcas viales. Me va a aparecer un cuadro de diálogo que me va a mostrar los diferentes carriles que yo tengo y la señalización que yo tengo. Entonces yo le puedo cambiar el estilo, por ejemplo, que sea doble línea y que sea en un color, por ejemplo, amarillo. Además de eso, yo también puedo definir si quiero que se vean o no, simplemente que sea sin marcas viales o asignarle la configuración que yo desee. Pues si deseo que sea doble línea, si sea, que sea amarillo, eso según pues el tránsito que va a tener. Le voy a dar a aceptar y lo voy a dejar así como lo tengo. Y adicional le voy a colocar, eh, voy a seleccionar mi vía y le voy a decir que me inserte un componente de carretera. ¿Qué voy a hacer? Le voy a agregar un carril adicional, pero que sea un sobreancho. Entonces voy a seleccionar esta opción de line, me voy a parar aquí para que el sobreancho sea en esta zona y él me va a hacer un sobreancho, pero yo puedo manipularlo con los pinzonamientos manualmente o también lo puedo configurar dándole, por ejemplo, un clic sobre el pinzonamiento, que acá sea 12 y que el final sea en la abscisa, por ejemplo, 46. Entonces yo salgo con un clic y ya tendría el sobreancho que necesitaría en mi carretera. Yo cuando agregué este ensamblaje, pues se me agregaron todo el tema de luminaria porque dentro del ensamblaje estaba configurado. Pero si yo, por ejemplo, quisiera agregar, vamos a agregar acá un componente adicional que sea otra zona verde. Entonces le voy a agregar de igual manera insertar componente y me voy a ir a la opción que yo tengo como de zona verde y me lo voy a llevar hasta el final. Hay diferentes maneras para yo hacerlo completo, porque pues cuando estamos hablando de muchos kilómetros, no es nada productivo que yo me vaya con todos los pinzonamientos hasta el final de la vía. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Por ejemplo, selecciono el final y le digo que me lo alinee con el final de la carretera. Entonces, automáticamente él me lo pone de la abscisa cero al final, me pone el componente que yo quiera agregar. Entonces, aquí agregué un nuevo componente y lo que voy a hacer es que le voy a agregar una decoración a ese componente. Entonces me paro dentro de la vía con un simple clic y le voy a dar colocar decoraciones. Acá lo que voy a buscar es, por ejemplo, unos árboles que yo pueda asignarle a esa zona verde. O sea, esto es más como para temas de representación. Entonces acá tengo la librería, dentro de la librería hay diferentes opciones, pues yo puedo agregar mucho mobiliario como tal
al proyecto, yo voy a elegir, no sé, por ejemplo, este tipo de ejemplar de árbol y lo voy a poner aquí. Entonces, ¿yo qué puedo configurar de las decoraciones? Por ejemplo, puedo seleccionarlas todas en conjunto y le puedo poner un espaciado. Ahí las tengo cada 10 metros, pero le voy a poner que sea, por ejemplo, cada 20 metros para que no sea tan seguido. Adicional a eso, yo le puedo dar un desfase horizontal, por ejemplo, para que me lo corra un poco más hacia adelante. Si yo le pongo el negativo, lo que va a hacer que me lo mueve del eje hacia el otro lado. Y también lo puedo hacer con un desfase vertical. Si yo le quisiera dar a eso elevación, por decir algo, dependiendo del tipo de decoración que estemos agregando. También le puedo organizar pues el tamaño, los puedo mover en grupo, los puedo mover individual. Entonces así sería la forma de agregar decoración. De la misma forma yo puedo agregar, por ejemplo, autos dentro de la vía para un tema más de representación. Entonces yo voy a agregar en este momento este carro y le voy a decir que me lo ponga aquí en este eje. Entonces acá lo tengo ya dentro de mi vía, le voy a poner que me lo ponga acá a 35 metros y le voy a poner que no van, que me le ponga un desfase de 1 metro. Dado el caso de que yo quisiera, por ejemplo, modificar los carriles, yo puedo seleccionar cada carril independiente, dándole un clic a la vía y luego dándole clic al elemento de la vía que quiero modificar, este carril, por ejemplo, y le quiero modificar el ancho. Entonces yo quiero que este carril sea de 2.5 metros. Ay, perdón, 2.5. Entonces ahí lo tendría con ese ancho que yo le defina. Igualmente lo puedo hacer para las zonas verdes. Yo quiero que esta zona verde tenga 2.3 metros. Para el y todos los componentes que yo tenga dentro de mi vía como tal. ¿Qué pasa con las intersecciones? Cuando yo necesito generar una intersección, por ejemplo, vamos a hacer otra vía, otra componente de vía por acá y vamos a agregarle para que nos haga una intersección, lo que yo debo hacer es que mi vía caiga perpendicularmente la nueva que yo voy a agregar sobre la que ya tengo creada. Entonces yo ya tengo esta primera vía creada, voy a seleccionar con un clic y voy a crear una nueva. Entonces inmediatamente él me pone la intersección. ¿Qué puedo configurar yo de la intersección? Por ejemplo, puedo configurar los radios que tienen cada una de las curvas de la intersección, modificándolos manualmente o agregándole también valores. Ellos se van a configurar dependiendo del espacio que tenga y la configuración que tengan ambas vías. Por ejemplo, acá yo no puedo ponerle un valor mayor de 5.96 por cómo están ubicadas las vías. Si yo quisiera tener un valor mayor o necesito un valor mayor, tendría que empezar a jugar con toda esta configuración que tengo inicial para poder darle un mayor valor a esto. Entonces acá, por ejemplo, ya me permite hacerlo de 17 porque le cambié la abscisa final a esta vía, la vía que habíamos hecho inicialmente. Entonces podría configurar los radios de giro y además podría configurar, por ejemplo, los carriles o sobreanchos que va a tener en la intersección ambas vías. Igualmente yo puedo comenzar a configurar esta vía como lo hice inicialmente con esta, que estamos viendo diferente entre estas dos vías, que esta vía tiene el peralte. Entonces yo acá estoy visualizando el peralte, el desarrollo del peralte durante todo el tramo vial. ¿Cómo configuro yo esto? Le doy un clic a la vía y dentro de la configuración de las propiedades le doy en peralte. Si yo lo quiero visualizar, lo puedo apagar o prender, simplemente dándole un clic y dándole clic derecho en mostrar peralte, puedo pues que me muestre el peralte alrededor de todo el tramo vial. Igual si yo necesitara, por ejemplo, añadir una estructura a mi tramo vial, lo podría hacer. Podría añadir un puente, un túnel, podría añadir temas de drenaje y dentro del perfil podría visualizar, dentro del perfil yo podría visualizar los elementos que yo añada, pues de drenaje,
Si yo tengo puentes, acá yo, por ejemplo, estoy viendo que tengo una intersección en este tramo, entonces si yo la selecciono, lo que estoy viendo es la intersección que tengo. En cuanto al perfil, ¿yo qué puedo configurar? Puedo configurar, por ejemplo, qué es lo que yo quiero ver. Yo deseo ver la geometría horizontal, que sería pues como todo el tema de abscisión, ver el terreno existente, lo puedo apagar si así quisiera, la línea de terreno, del perfil. Si tuviera drenaje los podría visualizar o no, si yo quiero, puedo visualizar los cruces, que sería la intersección, en este momento la apagué. Y además de estructuras y capas de superficie que yo tuviera adicionales. No sé si haya alguna pregunta que deseen hacer. Ese era como rápidamente todo el tema de la infraestructura vial desde InfraWorks, que podamos ver que es un software que rápidamente me permite hacer unos acercamientos con lo que sería mi infraestructura vial de mi proyecto, me permite hacer tomas de decisiones muy rápidas, porque por ejemplo yo desde el software puedo hacer mediciones rápidas, tomar medidas. Esto para temas de reuniones es ganador llegar con ese tipo de presentaciones porque juega con el componente pues de la realidad. Yo puedo tomar en las etapas de prefactibilidad decisiones muy rápidas que me permiten pues ahorrar tiempo para etapas posteriores. No sé, Vanes, si de pronto hay alguna pregunta que quieran hacer. Bueno, si no hay más preguntas, es como la invitación a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, que ahí vamos poniendo nosotros toda la información acerca de cursos, capacitaciones o servicios que nosotros prestamos con todo el tema pues de proyectos para AES o capacitaciones para AES y también para el sector de la manufactura. Si tienen alguna duda puntual la pueden hacer llegar también por los medios del correo electrónico. Ya vi que sí, hay una pregunta, dice que si dictan cursos de InfraWorks, si nosotros tenemos cursos, capacitaciones de InfraWorks, se pueden hacer pues de manera muy personalizada, dependiendo de los horarios, del número de personas que hayan. No sé, Vane, te vamos a dejar por acá como las redes sociales para hacer como todo el tema de la consulta. Allí en el chat te dejamos el correo de donde donde puedes encontrar la información acerca de los cursos. Hay cursos de InfraWorks, de Civil 3D, para Revit, Navisworks, todo el tema de ACC, y que estén ahí como súper pendientes pues de las redes sociales. Muchas gracias a todos por la participación.